Bueno, doctores, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida de parte de todo el equipo de IDE Dental Colombia. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a el doctor Marcos Daniel González, quien es el pionero en implantología estratégica córtico-basal acá en Latinoamérica. Aunque tenemos personas de diferentes países, tenemos de Chile, de México, de Ecuador, de Colombia, les damos a todos la bienvenida, son muy bienvenidos para que puedan estar conectados en este gran espacio que nosotros hemos dado. Queremos igual que todos ustedes puedan aprender de esta nueva técnica y que puedan incluso incursionar en su consulta diaria. Esta es una tecnología muy especial que realmente como compañía queremos que ustedes conozcan y puedan dar soluciones a sus pacientes, a todo tipo de casos que puedan llegar a encontrar en su día. Bueno, por eso pues queremos igual darles la bienvenida a todos ustedes y que podamos igual disfrutar de este espacio. Vamos a tener algunas preguntas a medida que va haciendo la presentación, entonces les pedimos que ustedes puedan anotar como en el chat de acá del mismo Zoom sus respuestas para ir mirando las estadísticas de pues cuál ha sido la orientación que de pronto cada uno de ustedes ha elegido de acuerdo a lo que venimos trabajando. Entonces, ahora sí, permítanme para darle paso a nuestro invitado. Hola doctores, muy buenos días. Margaret, mil gracias por tu presentación. Agradezco la participación de ustedes, el esfuerzo que hacen por estar a esta hora de la mañana asistiendo a este webinar que les queremos presentar. Bien, Margaret. Ya como lo dijo Margaret, mi nombre es Marcos Daniel González, soy cirujano oral y maxilofacial. Tengo un énfasis certificados en shock trauma en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Hice un largo recorrido a nivel hospitalario quirúrgico por diferentes hospitales de la ciudad de Bogotá y finalmente me dediqué a lo que me venía dedicando desde el comienzo de mi práctica como cirujano maxilofacial y es la implantología estratégica corticobasal. Desde el inicio realicé implantes convencionales, implantes tipo Brånemark, con todos sus beneficios, con buenos casos, pero también con muchos fracasos. Lo que me obligó a buscar una alternativa. Entonces, esa alternativa estuve dando vueltas hasta que logré encontrar, por allá año 2007-2008, una implantología diferente a esta implantología convencional a la que estamos acostumbrados. Y entonces empecé a investigar, a entrenarme y a estudiar en Europa todo este tema de la implantología estratégica córtico-basal, que es una implantología monofásica. Y entonces, pues a partir de eso es que les quiero hablar hoy, que he utilizado una charla que tuve la oportunidad de ofrecer en Cartagena en el Congreso de la SOCI a comienzo de este año. La SOCI es la Sociedad de Implantes Dentales de Colombia, una sociedad académica supremamente interesante donde están abiertos ya principalmente, pues como ha sido de costumbre, se habla mucho de la implantología convencional o tipo Brånemark, pero ya están dando la opción de que presentemos estas nuevas alternativas y que también tienen su respaldo científico. Voy a empezar entonces pasando mi presentación que he preparado para hoy, en la cual lo que quiero es compartirles diferentes casos que van desde lo más sencillo a lo más complejo con el tipo de implantología que hago desde hace más de 15 años. Y pues que ustedes se animen. Es una invitación cordial para que se animen a participar y a utilizar este tipo de implantología que nos ofrece tantas ventajas y tantos beneficios, en realidad con mucho mayor éxito que con la implantología convencional.
Vamos a ver por acá. Bien, y entonces el tema de hoy que les quiero ofrecer se llama implantología estratégica corticobasal, una opción diferente a la implantología convencional. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes se aproximen un poco más, se familiaricen un poco más con imágenes radiográficas, imágenes tomográficas, que muchas veces las ven en algunas clínicas, consultorios, colegas, incluso otorrinolaringólogos o personas que manejan las zonas vecinas a la cavidad bucal. Y se sorprenden, ya no tanto, hace unos años se sorprendían mucho más, ya no tanto, incluso hay consensos científicos que avalan lo que estamos haciendo, por lo cual hacemos todo desde un punto de vista más tranquilo, ofreciendo la misma técnica a todos los pacientes y de una forma supremamente segura. Entonces vamos a pasar, lo que les decía Margaret al comienzo, es que los invito a que participen desde el chat. Cuando haga una pregunta, ustedes ven las respuestas y van a anotar la respuesta que crean más correcta en el chat. ¿Ok? Bien, vamos a empezar entonces con el caso número 1. El caso número 1 es un paciente que llega a consulta refiriendo que tiene movilidad en ese segmento inferior de zona D, 45, 46 y 47, con una prótesis fija que lleva más de 10 años y que finalmente ha fracasado, tiene fractura, tiene caries radicular y tiene una movilidad de grado 3 de esa prótesis, lo cual involucra tanto la prótesis como los pilares completamente. Vemos aquí las caras oclusales, donde se nota que ha habido un traumatismo oclusal bastante fuerte, un trauma oclusal permanente, y vemos unas desadaptaciones aquí en la imagen lateral. Esta es la imagen tomográfica donde generalmente nosotros debemos acostumbrarnos a hacer una lista de problemas. Eso es lo que hacemos con todas nuestras ayudas diagnósticas, tanto fotos como tomografías como radiografías, hacer un listado de problemas y empezar a analizar en qué le podemos ayudar al paciente, cómo podemos resolver el caso de acuerdo a sus expectativas y de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, aquí viene la primera pregunta, para que a la cual los invito a que en el chat escriban si están de acuerdo con la 1, la 2, la 3 o la 4. Dice, el paciente consulta porque la prótesis fija de 45 a 47, después de varios años de uso, ha fracasado junto con sus pilares y solicita una solución muy rápida, ya que viajará fuera del país en 3 días y requiere sus dientes nuevos y fijos lo más pronto posible. ¿Cuál opción elegiría usted? ¿Realizo exodoncias y reemplazo con una prótesis removible? ¿Investigo una opción implantológica mínimamente invasiva con carga inmediata? ¿Lo remito a un colega o ninguna de las anteriores? ¿Ustedes qué harían? Voy a darles unos segundos para que ustedes tengan la oportunidad de elegir la respuesta que piensan que sería que elegirían ustedes o la actividad que ustedes realizarían. Bueno, vamos teniendo acá en el chat respuesta número 2, en su mayoría. Bien, gracias por su participación. En realidad pues, nos ha dado un porcentaje supremamente alto, creo que del 100%, por la opción número 2. Entonces, efectivamente les voy a mostrar qué hice en este caso. Los que no conocen esta tecnología seguramente pues, podrán pensar que hay algo diferente y podrán ponerse a investigar qué le ofrecen a su paciente, porque es una situación bastante apremiante, aunque es lo más frecuente. Los pacientes vienen por un corto tiempo
a nuestras consultas y quieren que se les resuelva lo más pronto posible este tipo de complicaciones. Entonces, les quiero presentar lo que hice en este caso. Este caso lo resolvimos de la siguiente manera. Hicimos exodoncia del segmento anterior con exodoncia del 5 y hicimos este reemplazo. Y fíjense, pudimos rescatar la corona y el diente distal porque aún presentaba suficiente soporte. Esto nos ayuda a mantener las cargas masticatorias del segmento posterior, donde son más fuertes, más poderosas, y en la zona anterior colocamos 2 implantes de compresión ósea, los cuales respetan aquí el nervio, el canal dentario inferior, y quedan con una condición para descomponer las cargas masticatorias de una forma muy eficaz. Si ven ustedes, podemos controlar muy bien el antagonista. ¿Cuál es el sitio de dispersión de cargas? La zona del cuerpo del implante, que es intraósea, en el caso de los implantes de estos implantes de compresión ósea. Y fíjense un seguimiento después de 3 años, cómo se ve los implantes bien integrados. Bien. Aquí está la imagen clínica también después de 3 años. Con un buen resultado. Vamos a ver el caso número 2. En el caso número 2 tenemos estas imágenes radiográficas y tomográficas y la clínica donde vemos una gran atrofia de ese reborde alveolar y incluso parte del hueso córtico basal, donde el paciente de la misma manera nos da esta información, todo el estudio de su historia clínica. ¿Qué haría usted en este caso al analizar los exámenes si tiene una densidad de 4, o sea, una densidad bastante, digamos, un tejido óseo que es bastante blando, no está tan mineralizado, especialmente en el tejido esponjoso, y la altura es de 9 milímetros al canal dentario y el ancho es de 3 milímetros, y el paciente tiene poco tiempo porque vive fuera del país? Entonces hacemos una regeneración ósea y esperamos, colocamos implantes de forma convencional, regeneramos, hacemos regeneración ósea y colocamos implantes al mismo tiempo quirúrgico. Investigamos una opción diferente con una carga funcional inmediata y mínimamente invasiva, o lo remito a un colega. ¿Qué harían ustedes en este caso? Aquí queremos también escuchar o ver su participación para ver qué opción escogerían. Bueno, muy bien. Aquí ya tenemos varias respuestas. Quienes escogieron la opción número 4. Y esto es interesante porque definitivamente nos va conduciendo a un tema al cual recurrimos la gran mayoría de los odontólogos, y es investigar, ver qué hay de diferente, qué están haciendo en otras partes del mundo y no solo lo que me han ofrecido las casas comerciales, ¿no? Ver qué tendencias hay, de una forma segura quién está entrenando a esta gente y qué podemos hacer. No lo remitimos al colega, o en el caso de que haya un colega que maneje una técnica diferente, pues lo remitiría. Pero lo más razonable es que nos pongamos a investigar esa opción en la cual pueda ofrecer una carga funcional inmediata con una tecnología mínimamente invasiva. Vamos a ver en este caso. Fíjense, esto es el mismo momento quirúrgico, como estos implantes son mínimamente invasivos. Han entrado a través de la encía, han cruzado las corticales y tienen un anclaje tan fuerte que han permitido que este titanio grado 5 pueda doblarse y pueda anclarse en las corticales a nivel lingual, donde sabemos que son zonas seguras. Está comprobado que allí no producimos ningún daño a ningún tejido, ninguna estructura vecina, y podemos ofrecerle esa solución al paciente de una manera supremamente rápida. Inmediatamente colocados los implantes, tomaremos una impresión y enviaremos a realizar, ya sea por medios digitales o medios analógicos,
una prótesis fija y resolverle al paciente en muy corto tiempo todo el problema con el que nos ha llegado al consultorio. Vamos a hacer el recorrido de cada uno de los implantes. Entonces, el más distal, fíjense, está anclado a la cortical lingual. El segundo está anclado a la cortical lingual. El tercero también. Fíjense cómo se respeta el nervio dentario, se pasa por el lado. Y fíjense esa densidad ósea de la zona medular que se ve de mala calidad, que no nos permitiría colocar allí un implante compresivo. Lo podemos solucionar anclando implantes de un diseño diferente, de una tecnología diferente, pero que nos va a ofrecer la misma solución de soportar una supraestructura con unas coronas funcionales y estéticas para el paciente. Viene el implante de más adelante, fíjense cómo con esa versatilidad los podemos doblar y vemos el implante más mesial. Bien. Y este es el resultado. En 3 días tenemos unas coronas, un puente fijo en metal cerámica, el cual tenemos que adecuar de acuerdo a unos principios y unas normas de oclusión que son establecidas para los implantes convencionales, para los implantes corticobasales, para todo tipo de implantología. Debemos tener en cuenta las mismas observaciones de manejo oclusal, pero que desde el punto de vista de la implantología estratégica se han establecido a partir de la Implant Foundation, de muchos consensos que hay allí, las indicaciones siguiendo mejor dicho, todo va orientado a tener el mejor resultado al mediano y al largo plazo. Bien, vamos a ver el caso número 3. En el caso número 3 también tenemos unos segmentos y vamos viendo cómo resolvemos no solo un segmento, sino cuando el paciente nos llega con más dientes y cómo debemos ver al paciente como un todo y tratar de resolverle todas las situaciones que presenta el paciente. Entonces tenemos esta condición aquí en el cuarto cuadrante, esta condición en el tercer cuadrante, aquí en el segundo y tercero tenemos estos problemas con atrofias. Ustedes pueden ver acá en esta vista oclusal cómo los rebordes son atróficos, pero que también tenemos que tratar de alguna forma. ¿Cómo lo trataríamos en este caso? Vemos en la tomografía que hay una neumatización de los senos maxilares, los cuales nos van a poner a pensar qué tipo de implantes usamos, cortos y anchos, que sería desde el punto de vista de la implantología convencional. Le hago elevaciones del seno maxilar al paciente. Vamos a pasar entonces las imágenes del maxilar inferior, hacemos la lista de problemas, vemos las distancias que tenemos entre el reborde alveolar, el remanente reborde alveolar y el canal dentario. Unas situaciones bastante, digamos, difíciles de resolver desde el punto de vista implantológico. Entonces la pregunta es, ¿qué haría usted en este caso si en la zona a tratar la altura ósea en zona del seno maxilar es de 3 milímetros y en la mandíbula de 9 milímetros al canal dentario el ancho es de 3 milímetros y el paciente le tiene terror a los tratamientos odontológicos y desea sus tratamientos lo más pronto posible? Estas son situaciones comunes, ustedes bien lo saben y están familiarizados con eso, pero lo dejamos aquí plasmado para que ustedes escojan cualquiera de esas 6 alternativas. Hago regeneración ósea y espero, coloco los implantes cortos, hago regeneración ósea e implantes al mismo tiempo quirúrgico, investigo alguna opción diferente, lo remito a un colega o aplico implantología estratégica corticobasal. Entonces, lo que nos quieran compartir en el chat, cualquiera de esas opciones, por favor, bienvenida. Ya tenemos 41 participantes en nuestro webinar. Pues muy bienvenidos, doctores. Estamos presentando unos casos clínicos y haciendo un cuestionario supremamente sencillo para ver ustedes qué tendencia tomarían y de esta forma saber cuál es el nivel que tenemos de acercamiento al tipo de implantología que estamos planteando. Hoy en día a las 6. Muy bien, mi doctora Karen. La doctora Catalina también nos contesta. Freddy Santa María, el doctor Freddy, muy bien. Ok, el doctor Elkin Julián, muy bien.
Y bueno, también ha habido un 100% de posibilidades que piensan en la posibilidad número 6. Aplico implantología estratégica corticobasal, entonces vamos a ver cómo resolvimos este caso. Ya vemos implantes con segmentos en zonas de segmentos edéntulos, pacientes que son complejos, que vienen primero por un diente, después por el otro. Muchas veces se les ofrece, cuando vemos esos daños de las estructuras dentales, perdón, y la reabsorción ósea que tienen los pacientes, que sería preferible hacer exodoncias y realizar un caso completo de maxilar superior, pero cuando el paciente nos insiste que hagamos una parte, después la otra, después la otra, acabamos ofreciéndole y haciendo cosas como la que vemos en este caso, donde podemos mezclar implantología córtico-basal con implantología compresiva y ofreciéndole la mejor alternativa a nuestros pacientes. Ustedes pueden ver aquí presento la mejor anclaje en esta zona que es de gran importancia, de gran interés, que es la zona pterigomaxilar. Vemos aquí otras imágenes donde vemos el anclaje de esos implantes y cómo lo haríamos en los segmentos inferiores. Ustedes pueden apreciar en un lado de la mandíbula coloqué implantes compresivos y al otro lado implantes corticobasales. Vemos aquí la cercanía al nervio dentario, lo cual tenemos que planear muy bien hasta dónde vamos a ir sin lastimar ese nervio. El paciente no tiene ningún tipo de alteración neurológica. Bien, aquí podemos ver la solución del lado de los implantes corticobasales, donde intentamos anclar esos implantes a la segunda cortical. Vemos aquí el control después de los 3 días, cómo pudimos solucionar esos segmentos. Y después de 3 años vemos que ha habido pues, un mantenimiento en la altura. En algunos casos se alcanza a ver algo del implante de titanio, pero ustedes pueden ver la salud de los tejidos perimplantares. Bien, un caso un poco más complejo. Este caso es de un paciente que tiene una atrofia muy severa en la premaxila, ¿sí? Tiene un problema periodontal ya de mucho tiempo de evolución, donde ha perdido bastante soporte, y en el maxilar inferior tiene unos rebordes supremamente delgados, atróficos, en filo de cuchilla, tiene malposición de este diente, y entonces seguimos viendo todas las posibilidades de lo que podemos tratar en el paciente. Desde luego tratamos, cuando es posible, de salvar o dejar los dientes que nos presentan y que nos pueden dar una buena propiocepción para su función masticatoria, y que sean rescatables y que tengan un pronóstico a mediano o largo plazo también. Entonces, en este caso, tenemos la radiografía panorámica donde vemos también un descenso, ya una extrusión de ese segmento posterior por falta de una guía oclusal de los antagonistas, una inclinación de algunos de los dientes por malposición dentaria. Y entonces esta sería la pregunta: ¿qué haría usted en este caso si la zona de la premaxila presenta una atrofia ósea vertical de 8 milímetros de altura, horizontal de 3.3 milímetros, y la altura ósea en la mandíbula al canal dentario está a 4 milímetros y el paciente la semana siguiente a esta valoración tiene la ceremonia de matrimonio de su hija, a la cual quiere ir con dientes fijos y disfrutar de la celebración? Posibilidades, entonces: 1, regeneración ósea y esperar. 2, colocar implantes cortos. 3, hacer regeneración ósea e implantes al mismo tiempo quirúrgico. 4, utilizo un procedimiento mínimamente invasivo con carga inmediata funcional que correspondería a nuestra implantología estratégica córtico-basal. Lo remito a un colega o no hago absolutamente nada a este paciente, no le ofrezco nada. Muchas veces la opción número 6 es la más adecuada. Entonces, los que quieran votar por cualquiera de esas opciones lo pueden hacer. Yo creo que ya ustedes han empezado a comprender, los que estaban lejos de esta tecnología, que hay alguna forma de solucionar estos casos con carga inmediata y con implantología funcional mínimamente invasiva.
Bien, perfecto. Entonces estamos con el doctor Osmar, que lo tenemos también por acá. Muy buenos días. Tenemos Buenos días, doctor. que todos han optado por la opción número 4, la cual puede ser la de la mejor opción. Desde luego vamos a ver la solución con implantología estratégica. Fíjense cómo en un solo día podemos hacer hacemos las exodoncias, hacemos el retiro de las lesiones perirradiculares que puedan existir allí, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Rescatamos o dejamos algunos de los dientes que veíamos con mejor pronóstico, y desde luego hacemos segmentos con esta implantología. Generalmente usamos más implantes por diente con implantología que con implantología convencional. Eso es buscando una mejor estabilidad para las cargas masticatorias, sobre todo en el primer proceso, que es el proceso de cicatrización primario, el proceso de remodelado óseo, y esperando que todo ese hueso cicatrice alrededor de los implantes muy bien. Entonces, fíjense cómo arriba lo solucionamos con una prótesis híbrida cementada, y abajo hicimos unas coronas de metal cerámica que le dieran muy buena función a ese paciente y pudiera asistir a sus compromisos sociales de la forma más segura y tranquila. Bien, entonces aquí tenemos ya un control. Este control es aproximadamente un año después, donde vemos que los procesos alveolares han cicatrizado perfectamente bien, la altura ósea es muy adecuada, y vemos aquí la híbrida superior tiene una higiene y una adaptación adecuada en la mandíbula, en el paladar. Vemos cómo se adapta esa prótesis al reborde remanente que tenía el paciente, y cómo podemos solucionar esto eficazmente en 3 días. Y en la parte inferior vemos cómo también en 3 días, con laboratorios comprometidos, formados, entrenados especialmente para esta tecnología, nos pueden hacer de forma convencional unas prótesis fijas en metal cerámica, y vamos a rehabilitar. Fíjense aquí en esta zona, por ejemplo, también tenemos la opción de hacer desde el punto de vista de la parte protésica, en vez de ensayar procedimientos heroicos, quirúrgicos, de aumentos de reborde alveolar con injertos, lo podemos hacer mimetizando con tantos materiales nuevos estéticos que hay a disposición. Esto es lo que vemos generalmente. En la parte más distal nos llevamos los molares, sino que adecuamos generalmente la oclusión hasta los seises, hasta los primeros molares, para evitar sobrecarga masticatoria sobre los implantes en la parte más posterior. Eso ya lo explicamos en la parte teórica, porque las razones biológicas, que son supremamente interesantes y que debemos tener en cuenta para hacer estos casos de la forma más completa y predecible posible. Tenemos otro caso un poco más complejo todavía, donde tenemos un paciente edéntulo del maxilar superior y del maxilar inferior. Tiene una prótesis fija sobre unos pilares naturales, los cuales ya tienen una movilidad grado 3. Vemos aquí fotos intraorales del paladar. Bien, vemos la atrofia del reborde alveolar en el maxilar inferior. Vemos esa atrofia centrípeta que presenta el maxilar superior. El maxilar inferior, por lo tanto, se ve en una relación intermaxilar de clase 3. Tomamos las radiografías pertinentes para determinar si definitivamente el paciente es clase 3, clase 2, clase 1, y poder establecer un buen plan de tratamiento. Entonces vemos la neumatosis también de los senos paranasales, vemos la cantidad de hueso que es mínima. Fíjense ustedes, aquí entonces probablemente estaríamos pensando desde el punto de vista de la implantología convencional en hacer elevaciones de seno maxilar y procedimientos heroicos que probablemente podamos obviar de otra forma. En el maxilar inferior vemos la cercanía al nervio dentario, vemos las raíces cómo están deterioradas. Definitivamente no hay que hacer nada allí, sino pensar en que tenemos que resolverlo con exodoncias. La pregunta sería, ¿qué haría usted en este caso donde lo único que desea el paciente es solucionar su caso de edentulismo del maxilar superior y la movilidad de sus prótesis fijas en mal estado del maxilar inferior?
Además, desea que sea en muy poco tiempo porque tiene muchas ocupaciones. Se trata de una persona que tiene consulta especializada en un centro supremamente importante y entonces pues necesita la solución de su caso lo más pronto posible. ¿Qué haría usted? Haría elevación de seno maxilar bilateral, instalación quirúrgica de implantes, coloco implantes cortos, hago regeneración ósea de implantes al mismo tiempo quirúrgico, realizo instalación quirúrgica de implantes estratégicos corticobasales, lo remito a un colega o no hago nada. La otra opción sería la que harían algunos colegas, yo lo haría también en otras épocas, sin el conocimiento de esta tecnología, haría un All-on-4, por ejemplo, me lleva al paciente a un quirófano, le hago un All-on-4 y soluciono el problema. Lo que me preocuparía es que el trauma es muy severo, que a los 3 días, como él solicita, no estaría o a la semana estaría todavía con un edema importante y estaríamos todavía luchando, como me ha sucedido, con la parte protésica. Entonces vamos a ver qué solución le dimos a este paciente. Este es el procedimiento quirúrgico que se hace el mismo día, lo vemos aquí en la radiografía de perfil. Este es el control con radiografía de perfil, donde vemos la colocación de unos implantes que se anclan a las zonas corticobasales o al hueso de mayor densidad ósea y vemos en el control radiográfico que la clase 3 se ha ido, o sea, ya lo que proyectamos de las dentaduras nos permite pensar que ya vamos a tener una clase de angle diferente a la que el paciente nos presentaba en las fotografías previas a la cirugía. Fíjense la multidireccionalidad de estos implantes, son unos implantes que parecen unos palitos que se anclan allá a diferentes zonas en la parte más profunda, pero es el hueso más estable, menos propenso a la infección, es el hueso corticobasal, y pues esto es realizable, esto es lo que vengo haciendo desde hace más de 15 años y que me permite ofrecerle esto al paciente, una solución en 3 días con dientes fijos, poco edema, y el paciente en realidad está muy feliz después de estos 3 días de tratamiento. Les presento aquí unas imágenes tomográficas donde vemos cómo quedan bicorticalizados estos implantes, quedan sobrepasando ciertas cavidades que ya al día de hoy nos permiten hacerlo de acuerdo a consensos que podemos hacerlo de forma segura, penetrando esas cavidades y utilizando ese hueso que tiene disponible el paciente sin someterlo a grandes cirugías de regeneración ósea. Estas son unas imágenes que he tomado retirando el hueso y fíjense cómo a mano alzada, sin guías quirúrgicas, podemos entrenarnos para colocar este tipo de implantología de una forma sencilla. Lo que digo siempre es sencillo, pero no fácil. Lo fácil lo podría hacer cualquiera, pero de pronto no sabe cómo resolver las complicaciones, mientras que el que tiene el conocimiento adecuado hace estos procedimientos de manera sencilla. Sin guías, fíjense en la proyección del lado derecho o del lado izquierdo, cómo se superponen los implantes opuestos del lado contralateral, como si hubiéramos colocado allí una guía quirúrgica, pero nuevamente les digo, esto podemos y ustedes podrán, de acuerdo a su entrenamiento, lograr hacerlo en sus consultas en un procedimiento que puede durar fácilmente 1 hora, hora y media o máximo 2 horas y hacer todo el trabajo protésico con su laboratorista entrenado adecuadamente para que puedan finalizar de una forma satisfactoria el procedimiento en 3 días o menos. El caso número 6, entonces aumenta todavía un poquito más la complejidad. Tenemos esta paciente en la cual vemos que requiere un tratamiento tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, enfermedad periodontal, unas combinaciones de Kelly donde hay un sobrecrecimiento de ese tejido dentoalveolar hacia la zona antagonista que nos plantearía una curva de SPI supremamente cóncava en los segmentos posteriores y conveja en la parte anterior, produciendo muchos problemas de estabilidad oclusal si quisiéramos rehabilitar por segmentos. Por lo cual, fíjense aquí en la radiografía panorámica cómo debemos solucionar todo de una forma integral, haciendo exodoncias,
planificando ya nuestra implantología corticobasal, buscando las zonas estratégicas para obtener el mejor anclaje. Y esto es lo que tenemos, esta es la situación, inmediatamente colocados los implantes, unos implantes en una dirección, otros en otras. Ustedes dicen cómo tenemos una vía de inserción así, la pasividad de la estructura. Pues aquí hay ciertas normas que difieren bastante de la implantología convencional y por eso es importante que en esta implantología arranquemos de cero. Seamos los más cirujanos más expertos, seamos los rehabilitadores más expertos, los implantólogos más expertos. Uno de los consensos principales de la Implant Foundation es que empecemos de cero y aprendamos y desaprendamos muchas cosas de lo que veníamos haciendo en implantología convencional para poder ofrecerle a los pacientes la mejor solución para sus casos. Aquí lo que es por protocolo, colocamos los implantes. Una vez colocados los implantes, vamos a verificar la correcta colocación de esos implantes. Son implantes largos, tenemos que estudiar muy bien la anatomía oral y maxilofacial para entender bien a dónde es que tenemos que llegar con esta implantología y la tomografía que nos dice en cada uno de los sitios cómo esquivamos unas filos de cuchilla y nos anclamos cercanos a la fosa nasal. En otros casos la atravesamos, pero que al paciente no le produce ningún malestar, ninguna incomodidad en la gran mayoría de los casos. Y por eso es que usamos estos anclajes. En el piso en el balcón lingual, cómo utilizamos todos esos sitios de mayor densidad ósea para anclarnos de una forma segura. Resultado, después de 3 días, tenemos a la paciente aquí con sus implantes estratégicos corticobasales y con una cara de felicidad después de 5 años de realizado el tratamiento. Esto produce gran emoción, felicidad y tranquilidad. Lo que sí debemos es saber cómo hacer esos controles periódicos, cuándo hacerlos, para mantener esas sonrisas de nuestros pacientes agradecidos con un tratamiento poco traumático, poco invasivo. Voy a dejarlos aquí con un video en el cual les presento otro tipo de solución para un paciente también un poco más complejo. Él ya viene con una atrofia muy severa de los maxilares, maxilar superior, maxilar inferior. Ustedes pueden ver en la radiografía, muchos estarían pensando en hacer elevación de seno maxilar. Aquí estoy mostrando cómo se colocan esos implantes. Todo el instrumental viene ideado para que sea de un abordaje transmucoso, con muy poca invasividad. Y fíjense, en un reborde muy atrófico, donde parece que no hubiera hueso, estamos colocando implantes de 14 milímetros de longitud. El torque que logramos es supremamente alto en la gran mayoría de los casos. Estoy hablando de torques de aproximadamente 50, 60, 70 newtons. Allí estamos doblando los implantes, un titanio grado 5. Estos implantes son de fabricación suiza, entonces también nos ofrecen gran tranquilidad de que estamos colocando un titanio de gran calidad.
Bien, entonces fíjense cómo en un caso complejo vamos incrementando la complejidad de lo que vamos viendo, de lo que les voy mostrando respecto a lo que vimos al principio de la charla. Vamos a ver el caso número 8, donde también vamos a ir aumentando más la complejidad. Una paciente con un reborde atrófico en el maxilar superior. El maxilar inferior tiene sus dientes que ella quiere conservar, no es posible ofrecerle y los quiere conservar de esa forma. Se le ofreció tratamiento de ortodoncia, al menos para alinear los dientes, en ese momento era imposible, pero pues teníamos que solucionarle lo del maxilar superior. ¿Cómo consideran este reborde atrófico? Es severo, ¿cierto? Entonces, seguramente estaríamos pensando en un Olonfor, nuevamente con las posibilidades de que nos queden unas zonas para atornillar la supraestructura muy hacia la línea media. Entonces, vamos a ver qué le ofrecimos a esta paciente. Fíjense en la radiografía de perfil, lo delgado que está ese hueso remanente del maxilar superior. Y esta es la solución. Hice coloqué unos implantes cigomáticos, hice un quad cigoma, lo que ustedes en implantología conocen como quad cigoma, con unos implantes pterigomaxilares, unos implantes transinusales flapless. Para estos posteriores no realicé colgajo, pero para los anteriores, que eran extramaxilares, sí realicé un colgajo y los pude anclar todos al malar, estos 4, ¿sí? Por eso llamamos un quad cigoma, pero tenemos que aprovechar el resto de hueso para hacer una implantología de carga inmediata. Entonces utilizamos la zona del rafé, usamos la zona pterigomaxilar y con ese anclaje podemos estabilizar una prótesis con gran tranquilidad. Fíjense aquí ustedes el hallazgo o las imágenes que nos ofrece la tomografía, cómo quedan los implantes, tanto las transinusales como los extramaxilares, los que requieren incisión, y podemos unir esos sitios de anclaje con un polígono oclusal que nos va a dar, un polígono, perdón, que nos va a dar una estabilidad oclusal bien interesante. Bien, vemos aquí el control tomográfico, cómo quedaron anclados nuestros implantes en la zona pterigomaxilar. Imagen radiográfica, imagen panorámica, un control postoperatorio después de un año. Y vemos en la radiografía de perfil, esta es la inmediatamente posoperatorias, cuál fue la distribución de esos implantes. Y tenemos a nuestra paciente después de 72 horas con su prótesis fija superior y con poco edema, a pesar de que usamos implantes cigomáticos. Esto no lo hubiera logrado con implantología bifásica en ningún momento. Ha sido muy, muy difícil lograr esto. El caso número 9, entonces, también es un caso de segmentos en una zona posterior, una paciente que viene del exterior y también quiere que se le resuelva esta parte
posterior, esta zona posterior. Entonces, les quiero mostrar cómo lo resolvimos. Aquí en el maxilar inferior, las zonas sedéntulas, este diente que está en muy malas condiciones periodontales, con una movilidad y un pronóstico reservado, de tal forma que aquí en la panorámica vemos la situación de seno maxilar bastante cercano, con muy poco hueso en ambos maxilares. Entonces, para mostrarles a ustedes la gran versatilidad de toda esta tecnología implantológica córtico-basal, vamos a ver cuál fue el plan de tratamiento establecido: exodoncia de estos dientes, exodoncia de estos dientes de maxilar superior, el maxilar inferior, exodoncia de ese premolar, y la solución con implantología también con carga inmediata en esta zona de déntula donde hay un filo de cuchillo. Y ustedes aquí pueden ver si este es el posoperatorio inmediato. Fíjense dónde está. Aquí tenemos un implante, aquí tenemos otro implante y aquí tenemos otro implante. ¿Cómo podemos establecer una prótesis fija adecuada en un segmento posterior que soporta grandes cargas oclusales con una solución así, con una atrofia tan severa de los maxilares? Pues bien, logramos preservar los dientes anteriores superiores y le solucionamos los segmentos posteriores de la siguiente forma. En el maxilar inferior, aquí vemos uno de los implantes, el otro implante posexodoncia de ese premolar, y aquí está la radiografía inmediatamente posoperatoria para ver el anclaje de los implantes: zona pterigomaxilar, zona de cigomático, zona de piso o zona córtico-basal dirigida hacia el piso de la fosa nasal. Igualmente, un tratamiento en espejo en el maxilar superior, lo mismo que se hizo al lado en el segmento posterior derecho, se hizo en el segmento posterior izquierdo. Vemos aquí un implante de compresión ósea bastante bien anclado al hueso, y aquí tenemos también nuestro implante basal en esa otra zona posexodoncia. Pues bien, aquí tenemos nuestra tomografía de control, vemos los anclajes de los pterigomaxilares. Aquí está la zona del cigomático. Ustedes pueden ver aquí arriba la órbita seno maxilar con muy poco contenido hemático en el posoperatorio inmediato. Entonces pueden ver de una vez cómo esos abordajes y la colocación de esos implantes cigomáticos incluso se pueden hacer flapless, sin levantar colgajo. Aquí también se hizo de la misma forma al otro lado. Vamos a ver cómo está anclado. En la zona anterior se hace un bypass del canino, se ancla bien cercano al piso de la fosa nasal, y aquí podemos ver el recorrido de cada uno de los implantes. Bien. Al lado izquierdo, entonces vamos a ver cómo están anclados los implantes, el cigomático y el pterigomaxilar. En una tomografía, retirando un poco más la densidad del tejido óseo, vemos cómo se anclan esos implantes, cómo quedan distribuidos, y nos ofrecen un gran polígono de soporte para las descargas masticatorias, donde los puntos de masticación son los puntos verdes. Eso es lo que vamos a dejar en realidad en la oclusión del paciente para que sea eficaz y funcional y estético. Esta es la tomografía de frente, y esta es la solución en 3 días. La paciente está sin edema, sin sangrados, y tiene sus temporales que se le dejan, principalmente porque se han practicado unas exodoncias, y vamos a esperar que se haya todo el proceso de remodelado óseo para ver cómo vamos a rehabilitarla definitivamente. Bien, entonces tenemos el antes y el después ya con sus temporales. Y por último vamos a ver algo todavía más complejo. Quiero presentarle, este ya es un artículo con una bibliografía de un journal, del Journal de Cirugía Plástica Maxilofacial y Reconstructiva, de unos colegas de la India, quienes hicieron un procedimiento bien interesante con esta implantología después de una resección parcial de una maxilectomía por una neoplasia que retiraron en la zona del tercio medio facial, y ellos hacen todo el reporte del caso resuelto con esta implantología. Van a ver ustedes aquí
fotos, de pronto los que no sean cirujanos maxilofaciales ven imágenes supremamente fuertes donde hicieron la resección de gran tejido involucrado por el cáncer que tiene el paciente y lo que hicieron durante la cirugía con rotación de colgajos de pectoral y de hombro, dejando esta reconstrucción inicial del paciente, pero un paciente que tiene un problema en su función estética supremamente importante. Entonces, desde luego, pues van a ver cómo le pueden reconstruir todo ese defecto. Fíjense aquí en la radiografía panorámica, ese gran defecto maxilofacial que se ha creado por la resección de este tumor. En una radiografía periapical, fíjense toda la depresión que ha ocurrido del tercio medio. Entonces, aquí está la relación de implantes que ellos usaron, implantes BCS de la marca ID Dental, suizos. Aquí están las longitudes, usaron implantes de 26 milímetros, de 17 milímetros, con sus diámetros, implantes de 52 y de 55 milímetros, en fin, zonas de anclaje que usan en la zona bicortical del tercio medio facial. Lo llamativo de este caso es que se comenzó a usar esta zona de la glabela o zona del nasion, donde se anclan los implantes también para reconstruir el arco dentario y de paso dejar esta parte del vástago del implante para un clip en el cual se ancla la prótesis nasal del paciente. Fíjense, esta es en la primera imagen, ustedes ven cómo con una broca supremamente larga llegan a la zona de la glabela y quedan estos implantes muy bien anclados. Aquí está la prueba de la estructura metálica en boca en la imagen C. Y aquí está las tomografías postquirúrgicas con su prótesis metal acrílica con una estructura metálica que feruliza todos los implantes. Bien, con esto, aquí está la zona del vástago del implante que va al nasion y nos sirve para anclar la epítesis de esa nariz. Aquí está los modelos que tomaron, la forma en que queda el clip y la forma en que anclan. Y aquí está, se ve bastante bien mimetizada todo ese defecto de la resección nasal. Bueno, doctores, entonces hasta aquí lo que les quería compartir hasta hoy. Espero que haya sido de su interés, que les haya, digamos, motivado a ingresar en este mundo bien interesante de la implantología estratégica corticobasal. Margaret les va a dar la información pertinente para los cursos que estamos ofreciendo. Y espero que todos los que estén interesados pues se adentren, aprendan muy bien esta tecnología, no hagan experimentos al azar, por favor. Esto es una tecnología muy diferente a la implantología convencional, así que los que estén interesados, por favor, entrénense adecuadamente en esta ciencia implantológica que cada vez tiene mucho más respaldo a nivel internacional, donde estamos muchos especialistas en diferentes disciplinas quirúrgicas, que nos hemos dedicado también a la rehabilitación de los implantes desde hace mucho tiempo y que buscamos las técnicas más seguras, más estéticas y más funcionales para resolverle a nuestros pacientes sus problemas de falta de dientes en 72 horas o menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias igual también a todos los participantes. De verdad, esperamos que hayan aprovechado este espacio. Sabemos que puede que genere muchas más dudas y preguntas porque hay cosas que de pronto desconocemos, pues para eso estamos, para poderlos orientar y ampliar la información. Hay 3 preguntas en el chat que de pronto quisiera compartirte, doctor, para que de pronto pudiera responderles. La primera dice, bueno, estabas mostrando el primer caso, un caso completo del arco superior, donde decían que si en este caso se podía rehabilitar con metal cerámica. Sí, efectivamente, se puede rehabilitar en todos los materiales que consideremos que pueden ser pertinentes los que le ofrezcamos a los pacientes. Desde luego,
Lo que sí debemos tener claro es que esos implantes se deben ferulizar muy bien dentro de las primeras 72 horas. Las razones las veremos para los que se introduzcan en el tema y hay razones fisiológicas, biomecánicas que nos indican que los implantes deben ser muy bien estructurados, muy bien ferulizados durante las 72 horas primeras después de la colocación de los implantes y, y obviamente nosotros podemos usar materiales metal cerámico. Generalmente lo que ofrecemos es una implantología con unas prótesis en metal acrílico, en metal resina, que son mucho más estéticas, pero que pueden utilizarse como prótesis semipermanentes. Esto quiere decir que seguramente después de 5 años de esas prótesis fijas, los pacientes requerirán algún cambio de esa prótesis, ya sea por otra prótesis híbrida o para los pacientes que tengan prótesis cerámicas, que no tengamos implantes post-exodoncia donde hay gran remodelado óseo y que produzcan unas discrepancias, unas diferencias o unos espacios entre la prótesis y los tejidos blandos. Podemos hacer esos cambios o instalarlas de acuerdo al criterio de cada uno, pero con los principios de la implantología estratégica corticobasal. Eso lo vemos en la teoría y por eso los invitamos a que se formen en esta tecnología. Para los que quieran usar circonio, también pueden usar el circonio. Para los que quieran hacer métodos o flujos digitales, lo pueden hacer también, pero tener en cuenta la oclusión, tener en cuenta el material que se está usando y que sea lo más funcional y no solamente pensar en la estética. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá era que si tú habías cortado un BCS en la parte de las roscas. Sí, en algunos implantes hay que adaptarlos y eso se puede hacer dentro de toda la asepsia antisepsia. Tenemos nuestros protocolos para hacerlo y eso es lo que mostramos en nuestros cursos para que ustedes puedan hacerlo de una forma tranquila. Sé que hay doctores aquí que ya han colocado nuestros implantes, pero también hay otros que no han asistido ni siquiera la primera vez a un curso de implantología estratégica corticobasal. Entonces, pues todo esto lo damos durante los cursos. Y la última pregunta dice, ¿en zona de seno maxilar dónde ubican los implantes? Se usa los sitios de anclaje siempre. Para nosotros es muy complejo cuando, por ejemplo, en mi consulta, que se ha vuelto una clínica de alta complejidad de solución de casos con implantes convencionales que han fracasado durante mucho tiempo, injertos que han fracasado durante mucho tiempo, no les han resuelto nada a través de los años, 3, 4, 5 años. Con esta implantología aprendemos a buscar los sitios anatómicos donde hay el hueso. De hecho, es muy difícil para uno explicarle después de que han asistido los pacientes a diferentes clínicas que les dicen que no tiene hueso, explicarles que sí hay hueso es muy complejo. Entonces, siempre hay hueso, siempre existirá hueso en los maxilares, a no ser que haya resecciones de maxilares por tumores, por infecciones como la mucormicosis, que ahorita está bastante, es bastante común, está bastante diseminada este tipo de patología en muchos pacientes, principalmente en la India, también aquí en nuestro país, en Colombia, se están viendo infecciones por mucormicosis y ahí sí definitivamente hay que resecar hueso corticobasal, pero pacientes que tienen atrofias por exodoncias o por falta o por uso prolongado de prótesis removibles, pues esos pacientes sí los podemos resolver con este tipo de implantología. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias igual a todos los participantes. Igual queremos extenderles a todos la invitación para profundizar más en cada uno de estos temas y que ustedes también amplíen sus conocimientos. Queremos invitarlos a nuestro próximo Masterclass, que será la promoción 14. Vamos a tenerla acá en Bogotá, Colombia. Tenemos 2 fases. Una primera fase que es la parte teórica y es virtual, sincrónica. Y tenemos una segunda fase clínica
clínica que va a ser presencial en nuestras instalaciones. Los que gusten tener más información y que de pronto les expliquemos un poquito más acerca del tema, pueden escribirnos aquí en el chat un mensaje interno o se pueden contactar con la persona que de pronto les envió el mensaje o la invitación y con gusto les haremos llegar la información ampliada. Agradecemos igual la participación de todos los doctores de los diferentes países y pues los esperamos en un próximo encuentro y ya sea pues por vía Zoom o a nivel presencial. Muchísimas gracias a todos. Doctores, hasta luego, que tengan buen día y que los que se animen a seguir estudiando este tipo de implantología, aquí estamos pendientes para entrenarlos de la mejor forma. Gracias. Hasta luego. Saludos. Bye. Bye. Doctor Víctor. Saludos. Todos allá en México. Saludos. Saludos. Doctora Catalina, Saludos, también la veo ahí. El doctor Wilson Fernández, Gracias, también chao. con su cámara encendida. Que estén muy bien. Hasta luego, doctor Daniel. Muy buena El mejor de los días. Bueno, Saludos a todos. hasta luego. Gracias, Saludos, chao. bye. amigos, qué alegría verlos. Qué bueno, que estén muy bien, que tengan buen día. Gracias, Buen día. chao. Bye.